el señor José Cueto, de la bancada de Renovación Popular. Señor Cueto, muy buenos días y bienvenido a RPP. Buenos días, Fernando. Buenos días, Mabel. Gracias por la comunicación. Gracias a usted por su tiempo. Quiero plantearle una pregunta. Lamentablemente tenemos que ir inmediatamente después a una pausa, pero quisiera plantearla antes de ir a ella. Usted preside la Comisión de Inteligencia y esto es un mandato por 5 años, desde el 28 de julio del año pasado. Quisiera saber si le parece a usted que la inteligencia falló para prever a tiempo lo que estaba manifiestamente preparándose como manifestaciones de violencia que se han producido en muchas regiones de nuestro país y que se han saldado, muy lamentablemente, con el fallecimiento de más de 26 compatriotas. Quisiera, en suma, saber si el estado de la DINI, que usted conoce bien, y de otros órganos de inteligencia funcionó o no funcionó y nos impidió prever lo que sucedió y tomar reacciones precipitadas ante algo que quizás debía ser mejor conocido por los órganos especializados del Estado. Nos lo contesta, por favor, señor Cueto, después de una breve pausa. Estamos conversando con el congresista José Cueto de la bancada de Renovación Popular, al que le habíamos preguntado sobre el estado del sistema de inteligencia en el Perú y si actuó bien o no para anticipar y prever los actos de violencia que se produjeron después del golpe de Estado fallido intentado por el expresidente Pedro Castillo. Sí, a ver, lo primero que tendría que decir, Fernando, es que el sistema de inteligencia en general ha tenido algunas informaciones desde mucho antes de grupos que querían hacer movimientos, que querían levantarse o querían hacer algún tipo de desmanes, como está pasando ahorita, ¿no? O sea, todo el mundo está hablando de que el 4 de enero se le va a levantar todo casi medio Perú del sur y va a venir a Lima. Ese tipo de información es parte de una operación psicológica. Se tiene conocimiento, no solo nosotros, tú entras a cualquier parte de las redes que están relacionadas con esto y encuentras de todo. El sistema de inteligencia prevé información básicamente por una parte de carácter estratégico, que es lo que hace la DINI con el Ejecutivo, y le provee información. Y después es el Ejecutivo que conjuntamente con sus operaciones, que pueden hacer a través del Comando Conjunto, la policía, tiene que establecer el marco, no solo legal, sino operacional, para poder actuar. Como ahora, el país está en estado de emergencia. Todo el país, el sistema vial, en fin, está en estado de emergencia y seguramente se va a mantener porque hay estos conatos o estas amenazas. Y el sistema de inteligencia, todos los órganos de inteligencia proveen esta información y la INE la convierte, si es solamente información, en inteligencia, proyectando posibles escenarios, que es lo que se entrega. Yo estoy seguro, porque en algún momento de las reuniones que hemos tenido con el ex-DINI, no el tuvo corta duración, porque cuando nos pudimos reunir, porque en realidad fue muy corto, el general Barrantes. Sí, general Barrantes, sí. Así es, con el señor Fernández de la Torre, que lo llamamos varias veces a la comisión, en la función justamente de control de la DINI, se hablaron de varios temas, pero básicamente temas de carácter estratégico, donde se incluye el orden interno y también el orden externo, el frente externo, que mucha gente no lo toma en consideración, pero que, bueno, se está viendo también ese lado. Entonces, esta información, me acuerdo claro que un día, miembros de la comisión le preguntaron directamente, ¿esta información usted se la hace saber al presidente? Y él nos dijo, sí, porque ahí había nombres, posibles personajes que estaban yendo por algunas localidades, haciendo proselitismo, pero mal orientado, no la parte política únicamente, sino tratando de asusar a gente. Esta información, repito, se entrega, como ahora. Nosotros, la gente no sabe, pero nosotros el día lunes que ha sido pegado, hemos estado en la comisión reunida con el nuevo DINI viendo justamente esos dos temas que están en este momento en cartera, digamos, ¿no? Ahora, congresista,
Si me permite, ante el anuncio entonces del reinicio de movilizaciones y un paro indefinido en el sur y en el marco del estado de emergencia en el que se encuentra todo el país, ¿usted reformularía la actuación de las Fuerzas Armadas? No, Mabel. A ver, tú no puedes en un estado de emergencia poner limitaciones relacionadas al control y a su labor, Sí, a pero las fuerzas del orden en general. me refiero a estrategias. No, es que esas son variantes, dependiendo de lo que se te presente. Tú tienes varios escenarios y son las fuerzas en el momento que tienen que tomar decisiones, porque es muy diferente actuar ante un grupo de gente, ¿no?, que quiere tomar un aeropuerto y otro grupo de gente que simplemente está marchando y que dentro de ella siempre hay uno que otro que trata de incitar a la violencia, y donde la gente, y ahí entra el trabajo también de inteligencia de campo, ubica a estas personas para, si es muy obvio, o capturarlas en ese momento o después, ¿no?, o simplemente tratar de contener ese tipo de desmanes, ¿no? O sea, es diferente, son diferentes escenarios y son diferentes estrategias que las manejan, repito, perdón, el ámbito ya operativo. Es que Inteligencia no actúa en la parte operacional. ¿Y cómo evitamos entonces más muertes? Porque lo que no queremos es que estas aumenten, ¿no? Así es. Nadie quiere esto, Mael. Pero escúchame, acá lo que tenemos que hacer, ustedes como medios que nos ayudan informando lo que se sabe, es básicamente hacerle entender a la gente, que conozca a la gente, que una marcha tiene que ser pacífica, que una marcha tiene, y la gente que está o que quiere marchar, tiene que conocer quiénes son sus dirigentes y qué carácter tienen. Congresista Cueto, hay personas que no han estado manifestándose, que no han estado en medio de la protesta y que las han asesinado. Correcto. Yo no sé, eso es una investigación que estoy de acuerdo que se debe llegar y es lamentable que suceda. Por eso es importante que cuando están en las marchas la misma gente se dé cuenta, porque estos personajes que están involucrados son los primeros en, como dice el refrán, ¿no?, tirar la piedra y esconder la mano. Ellos asusan, mueven, sobre todo a gente que cree pues en el reclamo que está haciendo, y son los primeros en ir hacia adelante. Y desde atrás disparan hechizos a la policía o las fuerzas del orden en general se tienen que parapetar inicialmente, y cuando ya se ven amenazados, porque ha pasado eso, han atacado hasta un convoy con bombas molotov y todo, que tienen que ver eso, una protesta, en fin. Entonces tienen que defenderse. Yo no estoy de acuerdo, y siempre lo voy a decir, porque he vivido la época del terrorismo y hemos tenido excesos que han sido todos judicializados, ¿no? Yo, repito, no estoy de acuerdo con excesos, pero también quiero que la gente entienda estos excesos, pocos o muchos que pueden producirse, no deberían ni siquiera estar en carteras, porque si la gente marcha, como a veces hemos visto acá en Lima, marchas y todas son pacíficas, la policía cubre la propiedad, primero la vida de los marchantes, para evitar inclusive que hayan conatos, en fin. Pero la gente tiene que entender que una cosa es marchar, que tienen que tener cuidado con esta gente asusadora, que lo primero que hace es meter, ¿no?, al buen estilo en las épocas, ¿no?, el sendero que ponían adelante a las mujeres, a los niños, y que nuestros soldados, cuando tenían que enfrentarse, dudaban segundos en disparar y eran muertos. Y eso nadie dice nada. Y ahora están usando algunos de estos asusadores ese mismo tipo de actuar. Meten delante a estos jóvenes, a las personas que quieren reclamar, pueden gritar todo lo que quieras, pero no tiene nada que ver una marcha pacífica con el accionar. Toda esta visión general quisiera que se aplique en un caso concreto, que es el aeropuerto de Ayacucho, donde se ha producido la mayor cantidad de muertos, 10 ahí. ¿Por qué se envió soldados ahí y no policías? Por el volumen. Si tú tienes que evacuar a cientos de personas, no llegaron a miles, pero cientos de personas que trataron de topar el aeropuerto solamente para ponerse ahí, pero empezaron a tener acciones que no son propias de una marcha, ¿no?
lo que tomó la decisión, y que es una decisión operativa, enviar a unas brigadas del ejército que finalmente desalojaron a estas personas. Pero ahí pues viene justo lo que te digo. Cuando llega el ejército, muchas de estas personas que estaban ahí, ¿no?, tratando de topar el aeropuerto, que repito, eso per se es un acto terrorista. No hablo de ser terroristas, lo que están ahí. Es Pero un acto lo que terrorista. usted nos está diciendo, congresista, es que si las Fuerzas Armadas ingresan, nos tenemos que atener a las consecuencias, es decir, a las muertes. Porque lo que esperaríamos de las Fuerzas Armadas es que sean lo suficiente profesionales y tengan las estrategias y tácticas claras como para que no haya ni un solo fallecido. Y ese día hubo 10. Mabel, pero eso no sucede simple y llanamente porque la gente que se encarga de enviar a otros a enfrentar a las fuerzas del orden, sabiendo que es muy diferente tratar con la policía que está entrenada y capacitada para dialogar, para tratar con el personal marchante, y otra muy diferente es tratar de enfrentarse a la Fuerza Armada, que no está preparada para ello. La Fuerza Armada entra a estos sitios llamados activos críticos nacionales para proteger el activo, no para enfrentarse a la población. Esa no es la función de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada apoya a la policía en estos casos. Sí, y cuando no hay, tienen que hacer esa función. Sí, pero acá, lo que llama la atención en Ayacucho, justamente, que hayan sido soldados sin experiencia de contacto con la población civil y con armas de guerra que han disparado. Es que son su arma de reglamento. ¿No? Sí. Son su arma de reglamento, Fernando. Sí, no, de acuerdo, militar, pero yo lo que estoy preguntando es por qué se envía soldados y no policías que tienen experiencia en la disuasión de población civil, cosa que los militares no. Porque, aunque no crea Fernando, mucha de la gente, muchos de los policías que tienen que cubrir una serie de activos, una serie de marchas y de conatos que hay, cuando se pide que ingrese la Fuerza Armada es porque simplemente la policía o ha sido rebasada o está a punto de ser rebasada, se declara el estado de emergencia y es la Fuerza Armada la que entra, repito, en apoyo de la policía, no para enfrentarse a la población, pero lo que buscan estos tratados, algunos de estos, es empujar a la población para que se enfrente justamente a la Fuerza Armada. Bueno. Y Fernando, eso lo hemos vivido bastantes años en el Puerto Rico. Ya estamos cansados de esto y por eso el llamado es a la población que entienda, estamos en estado de emergencia, no se enfrenten a las fuerzas del orden, no hagan desmanes, porque parte de nuestro trabajo como Fuerza Armada y Policía Nacional es justamente proteger a las personas y cuidar la propiedad privada y civil, que no tiene nada que ver con marcha. Muchas gracias, señor José Cueto. Recuerdo que usted es el presidente de la Comisión de Inteligencia del Congreso de la República, después de haber sido un alto oficial de la Marina de Guerra durante 40 años. Muchas gracias, Fernando, y felices fiestas de fin de año y feliz año 23 para usted también. Muy buenos días, señor José Cueto. Nos vamos a una pausa, Mabel. Y volvemos.